Con los recientes cambios en Windows 11 y su inteligencia artificial, mucha gente se está planteando cambiarse a Linux, no solo por la potencia que exige el nuevo Windows, sino también por el fin del soporte de Windows 10. Muchos ordenadores no pueden actualizar a Windows 11 porque no tienen incorporado el TPM. Otros, si actualizan, tendrán un ordenador demasiado lento para poder utilizarlo. Por todo esto, estarás pensando en dejar de usar Windows y probar Linux. Yo llevo varios años utilizando Linux en varios ordenadores de muchos tipos, y he de decir que Linux no es para todo el mundo. El porqué está en este vídeo, así que quédate para saber más. Primero tenemos que entender lo que es Linux como tal. Linux no es un sistema operativo propiamente dicho. No me voy a poner muy técnico, pero básicamente Linux es el núcleo de muchos sistemas operativos diferentes. Es la base, y a partir de esta se construyen infinidad de distribuciones. No te preocupes porque esto de las distribuciones lo veremos más adelante. Lo que debes tener claro es que cambiarse a Linux significa elegir una de estas distribuciones e instalarla, y que una distribución es, muy resumidamente, un sistema operativo basado en Linux. Además, Linux sigue una filosofía concreta, una filosofía basada en la libertad y el código abierto. Es por esto que la mayoría de distribuciones coinciden en esta filosofía. En la mayoría de casos, cualquier persona puede contribuir en cualquier proyecto relacionado con Linux. Puede ser el propio núcleo de Linux, una distribución, o realmente cualquier herramienta relacionada con Linux, como un programa para gestionar tus dispositivos Bluetooth o programar los drivers de una impresora, por ejemplo. Linux está hecho al completo por desarrolladores independientes. No suele haber una gran empresa detrás de un proyecto. Sí, tenemos Steam o Google Chrome en Linux, pero estos son casos particulares. Y esto, por supuesto, tiene sus ventajas e inconvenientes. Vamos a ver primero las ventajas de Linux. La más importante, y que comenté en este vídeo, es que Linux es gratis. No hay que pagar licencias, activar productos ni nada por el estilo. Todo lo que se puede hacer en Linux se puede hacer gratis. Sin embargo, esto solo se aplica para el software independiente. Como ya he dicho, existen grandes empresas que han adaptado sus programas de Windows para Linux. Steam está en Linux, pero no por ello los juegos de Steam son gratis. Este tipo de programas son lo que se conoce como software propietario, software que pertenece a una empresa que tiene el poder de decidir si su software es gratuito o no. De hecho, mucho software propietario está basado en proyectos de código libre. Por ejemplo, Chrome está basado en Chromium, un navegador gratuito. Y sí, Chrome también es gratis, pero podría no serlo si Google lo quisiera. Aún así, por regla general, en Linux todo es gratuito. Es tan sencillo como instalar y usar, sin ningún paso intermedio que implique sacar la tarjeta. La segunda ventaja es la personalización. En el ecosistema Linux tenemos infinidad de herramientas distintas que podemos combinar como queramos. Puedes configurar tu propio sistema operativo desde cero utilizando el código que ya han desarrollado otras personas. Puedes cambiar cómo funciona tu sistema internamente, cómo se ve o cómo se utiliza. Un ejemplo claro de esto es Arch Linux, una distribución en la que tienes que instalarlo todo a mano. Puedes elegir un entorno de escritorio en el que tienes todas las herramientas ya integradas, o también puedes instalar cada una de estas herramientas por tu cuenta, eligiendo aquellas que más te gusten y omitiendo las que no necesites. Por supuesto, esta distribución de Linux es para usuarios avanzados, pero con ella se entiende a la perfección lo personalizable que es Linux. Simplemente piensa las posibilidades. Existen cientos, si no miles, de programadores creando herramientas como gestores de ventanas, gestores de sesiones, compositores y muchas otras cosas más técnicas. Y nosotros podemos instalar estas herramientas y configurarlas a nuestro gusto. Hasta podemos modificarlas si son de código abierto. De aquí surgen sistemas Linux como los que está viendo en pantalla. Sistemas únicos porque cada usuario lo ha moldeado según sus preferencias. Y la personalización no está solo al alcance de los usuarios avanzados. Existen herramientas que permiten a los más novatos personalizar Linux sin saber mucho del tema. La tercera ventaja es la seguridad y la privacidad. Windows es un software privado, propiedad de Microsoft. El software que hace funcionar Windows es secreto y no sabemos cómo funciona. Windows puede enviar información tuya a Microsoft sin que tú lo sepas. Sin embargo, en Linux no suele pasar esto. El código de la mayoría de distribuciones de Linux es libre y lo puedes leer. Y si una distribución recopila tus datos, lo avisará y hará público, como es el caso de Fedora y sus propuestas de telemetría. No te esconden nada, y si ves algo que no te gusta, puedes cambiar de distribución. De hecho, muchas distribuciones se basan en la privacidad y la seguridad, como CubeSOS. Por otro lado, tenemos la seguridad. La mayoría de virus que circulan por internet solo funcionan en Windows. Windows es el sistema operativo mayoritario, por lo que los malware están pensados para este sistema operativo. En Linux, si bien no estarás 100% libre de virus, podrás estar más tranquilo. La tienes que liar mucho para que te entre un virus. Además, los virus de Linux solo están enfocados en servidores y en materia de empresas. Es decir, en Linux están más seguro ya que a los hackers no les interesa crear virus para estos sistemas. Además, se está hablando de que Windows 11 con las nuevas actualizaciones es cada vez menos seguro, que es una joyita para los hackers, aunque estos son meras especulaciones. Me gustaría hacer un vídeo aparte sobre este tema, porque hay muchas dudas sobre los virus
virus y el malware en Linux. Decidme en los comentarios si os gustaría verlo. La cuarta ventaja de Linux es el rendimiento. Tal y como existen distribuciones centradas en la privacidad, existen centradas en el rendimiento, algunas para gaming como Pop! OS y otras simplemente pensadas para PCs antiguos, como el Ubuntu. En este canal ya hemos revivido varios portátiles antiguos con Linux. Son vídeos bastante antiguos que no han envejecido muy bien, pero en el futuro haré más vídeos del estilo. El caso es que Windows cada vez se hace más pesado. Se ve mejor, sí, pero ¿de qué sirve si tarda varios minutos en abrir Chrome? Con una distribución de Linux sencilla verás que tu PC funciona mucho mejor. Sin embargo, en Linux no todo es bueno. Tenemos unos cuantos inconvenientes que pueden echar para atrás a más de uno. El primero es la compatibilidad del hardware. Como Linux no es muy usado por usuarios comunes, los fabricantes de hardware no se preocupan por hacer compatibles sus aparatos con Linux. Esto incluye ratones, teclados, impresoras, entre otros. Y ojo, no suele haber problemas de compatibilidad en Linux. Muchos desarrolladores independientes se dedican a desarrollar los drivers de estos dispositivos. Los drivers, por si no lo sabes, son básicamente los programas que hacen funcionar los periféricos de tu ordenador. Sin embargo, si tus periféricos son muy nuevos o tienen alguna innovación, como una pantalla táctil y un pen para dibujar, puede ser que no funcionen correctamente. Seguramente funcione y lo puedas utilizar, pero quizás no tan bien como en Windows. Por poner un ejemplo, yo tengo este ratón, es un Logitech G203, y en Windows tenemos el software G-Hub que permite configurarlo de muchas maneras. En Linux este programa no existe. El ratón funciona, es cierto, y es igual de preciso que en Windows, pero no puedo configurar las luces o los botones laterales. También he leído a gente que tiene problemas con otros periféricos de la misma marca. La solución a esto es esperar a que alguien desarrolle los drivers de Logitech o desarrollarlos tú mismo. La segunda desventaja es la más importante para mucha gente, es la compatibilidad de los programas. Como Windows y Linux funcionan diferente, los programas hechos para Windows no funcionan en Linux. En la mayoría de casos son programas de código cerrado, que las empresas propietarias no han preparado para Linux. El caso más conocido es el de Adobe, porque ningún programa de Adobe como Photoshop o Premiere es compatible con Linux. Es cierto que existen alternativas gratuitas como GIMP o DaVinci Resolve que sí están en Linux, pero no son exactamente iguales. Por supuesto, tampoco está disponible el ecosistema de Office de Microsoft, aunque últimamente están apostando con las aplicaciones online con un Microsoft 365, es decir, que podemos usar Word, Excel y todo Office desde el navegador. El problema es que depende de las empresas el que sus programas estén disponibles en Linux, y muchas veces por desinterés, problemas técnicos o cualquier otra razón, las empresas no adaptan sus programas a Linux. En el pensamiento empresarial tiene mucho sentido. Pasar tus programas a Linux requiere un esfuerzo que muchas veces no está recompensado. Muy poca gente utiliza Linux como para que las empresas vean una oportunidad en sus usuarios. También es importante comentar que existe Wine, una herramienta que traduce en tiempo real los programas de Windows para que funcionen en Linux. Puede ser útil para programas sencillos y sin mucha carga gráfica, pero no funciona en todas las ocasiones. Esta desventaja tiene mucha relación con la siguiente. Además de que muchos juegos directamente no funcionan en Linux, muchos sistemas anti-cheat bloquean a los usuarios de Linux. Por ejemplo, el famoso Easy Anti-Cheat que está en muchos juegos online. Y en este aspecto también tengo que comentar que Valve ha hecho una gran contribución. Valve, cuando sacó al mercado la Steam Deck, también lanzó Proton, un software como Wine pero para juegos. Permite a muchos juegos que solo están para Windows correr en Linux. Y el último inconveniente de Linux es la curva de dificultad. Linux es diferente a Windows, por tanto, al principio debe haber un proceso de aprendizaje y adaptación. No vas a tener que aprender comandos o programación, pero sí vas a notar diferencias. Todo depende de la distribución que elijas. Muchas personas no están dispuestas a pasar algo de tiempo aprendiendo a usar Linux, o a solventar cualquier problema que les pueda surgir. Y es algo normal, mucha gente quiere que su PC simplemente funcione y no dé problemas. De nuevo, no es necesario que sepas nada de programación o de informática, puedes seguir utilizando Linux igualmente. Entonces, teniendo en cuenta las cosas buenas y las malas, ¿para quién y para quién no es Linux? Primero, como hemos dicho, los programas de Adobe no están para Linux, así que si te dedicas al audiovisual o eres artista, Linux no es para ti. Tampoco es para ti si trabajas con un equipo de personas que utiliza Word o Excel o cualquier programa de Office en la versión de escritorio, y tampoco si te gusta jugar en tu PC. Si te gusta probar los últimos juegos con el mejor rendimiento, Linux no te sirve. Las limitaciones en gaming de Linux son todavía muy notables. Si solo juegas a un par de juegos y da la casualidad de que están para Linux, entonces sí, pero en cualquier otro caso no te lo recomiendo. Puede ser que ahora mismo estés indeciso, que no sepas si darle una oportunidad a Linux. Para tomar la decisión final te recomiendo primero probar Linux en una máquina virtual. Es bien sencillo y lo puedes hacer en unos minutos. Yo normalmente utilizo VirtualBox y para probar cualquier distribución se hace siempre lo mismo. Descargas la imagen de la distribución, la cargas dentro de VirtualBox y ya lo tienes. No hace falta que sepas lo que es una imagen de una distribución. Básicamente es un archivo que instala el sistema operativo. En la descripción os habré dejado un tutorial para hacerlo sin mucha complicación. Con una máquina virtual puedes instalar cualquier sistema operativo dentro de Windows. Puedes liarla tanto como quieras porque siempre puedes cerrar la máquina virtual y volver a tu Windows de siempre. Es muy cómodo para ver si una distribución te gusta o no. Muy bien, ya sé cómo probar una distribución de Linux en Windows, pero ¿cuál debo elegir?
En mi opinión, las mejores distribuciones para empezar son Ubuntu, Zorin OS o Linux Mint, pero también te recomiendo buscar en internet la distribución que mejor se adapte a tus necesidades. Si quieres un sistema operativo rápido, Lubuntu te vendrá mejor. Y recuerda que existen infinidad de distribuciones, todas con su propia filosofía. Puedes probar varias al mismo tiempo con la máquina virtual. Espero que este vídeo haya aclarado todas tus dudas. Si tienes alguna más, la puedes dejar en los comentarios. Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima.